Hola, muy buenas tardes. Le podríamos hacer una entrevista acerca de nuestro proyecto de ICT, que es sobre una regadera ecológica que recicla agua de lluvia y la filtra. Ok, sí. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué no se usan las celdas microbianas generalmente a nivel comercial? Pues es que las celdas microbianas son una opción muy efectiva para poder generar energía. Tienen una alta eficiencia, pero tienen diversos problemas. El principal problema es encontrar los componentes adecuados, que sería el tamaño de la celda, la construcción que se está haciendo y las membranas de intercambio de protones y de electrones que se tienen para poder generar la energía. Además de encontrar el microorganismo adecuado y el medio con el que se va a trabajar para poder generar esta celda. Entonces, básicamente esos son pues los 5 grandes inconvenientes, ¿no?, del diseño de la celda. Pero en general la celda como tal es una muy buena opción para generar energía eléctrica a partir de una fuente microbiana, del metabolismo de los microorganismos. ¿De qué tamaño considera que una celda microbiana debe de estar para producir la energía necesaria para calentar 1 litro de agua? Depende. Ahí el tamaño de la celda está en función nuevamente, ¿no?, de lo que les digo del material. Normalmente lo que ustedes proponen o que es lo más común para hacer una celda, que es lo que ustedes proponen, es celda de vidrio o de plástico. Pero si se utilizan otros materiales como por ejemplo cobre, que es un mejor conductor de electricidad, el tamaño de la celda puede disminuir. Si se utilizan microorganismos que son más eficientes, es decir, que tienen un metabolismo más rápido para consumir materia orgánica, entonces también el diseño de la celda varía. Entonces ahí el tamaño de la celda está en función de diferentes factores, del material con el que se construye la celda y de los microorganismos que se estén utilizando principalmente. ¿Qué microorganismos son los más efectivos para producir energía eléctrica? Bueno, energía. Sí, los microorganismos más efectivos son las geobacterias, las pseudomonas, pero shiguanelas, y también se utiliza, que es el que yo sugeriría que ustedes pueden utilizar, que son levaduras como Saccharomyces. Saccharomyces, ¿por qué? Porque es una levadura que se puede conseguir fácilmente, que no tiene tantos riesgos para las personas, ¿no?, porque es una levadura, por ejemplo, Saccharomyces cerevisiae, que se encuentra en el proceso de fermentación de la cerveza y que es mucho más fácil de encontrar y de mantener. ¿Considera que un filtro es suficiente para eliminar las bacterias del agua de la lluvia y que sea útil para bañarse? Pues el filtro sirve para eliminar algunos contaminantes, y es efectivo para eliminar algunas bacterias y para eliminar materia orgánica, ¿sí?, del agua de la lluvia. Entonces es como el primer paso que ustedes tienen correcto en el planteamiento de una regadera de agua de lluvia con materiales económicos. Pero para poder hacer todavía más utilizable el agua de lluvia, necesitarían ustedes agregar otras cosas como lo que están pensando de la celda para poder calentarla, y además tendrían que tener en cuenta, pues no sé, a lo mejor el tamaño, o sea, tener más de un filtro. A lo mejor agregarle carbón activado, que el carbón activado es también muy fácil de conseguir, incluso se puede hacer cuando se quema materia orgánica para poder filtrar todavía más los contaminantes de la lluvia. Y habría que tener en cuenta otro factor, el pH. El pH de la lluvia depende de dónde lo estén haciendo. Ustedes lo están pensando en comunidades rurales, en donde yo quiero pensar que el pH de la lluvia no es tan ácido como en la ciudad, porque no está tan elevada la contaminación. Pero tendrían que hacer ese ajuste dependiendo del pH al que se encuentre el agua de lluvia en la comunidad en la cual lo quieran aplicar. ¿Qué tipo de soluciones nos recomienda para que el agua esté más limpia? ¿Soluciones para hacer las celdas o soluciones No, para ya después que está filtrada el agua, lo que queda después del filtro, para todavía limpiarla más. Es lo que les decía anteriormente con el Carbón. carbono activado, que simplemente es, por ejemplo, quemar materia orgánica. Se puede conseguir, es muy barato incluso si no lo hacen ustedes, y con ese se vuelve a filtrar, y con ese segundo filtro queda todavía el agua mucho más pura. Y no nos recomienda como yodo o cosas así. Lo que pasa es que el yodo hay que tener cuidado con la concentración de yodo, porque puede ser que, o sea, si te bañas y estás en contacto con él, puedes absorberlo
o si llega a tomarlo de manera accidental, ¿no? La cantidad de yodo con la que podemos estar en contacto afecta a la tiroides, por ejemplo, en los humanos. Entonces yo no recomendaría que se suministrara el agua con yodo, además de que es más caro. Más bien lo que ustedes deberían de buscar son otros métodos físicos que son más baratos y que les ayudarían a tener el agua más pura, pues es decir, agregar otros pasos de filtración, buscar otros métodos de filtración adicionales al proceso para que sea más pura el agua y ajustar el pH. En el momento en el que ustedes ajustan el pH del agua, que ahí podrían agregarle a lo mejor, dependiendo si está ácida o si está básica, normalmente el agua está, exacto, el agua de lluvia es ácida, entonces agregarle bicarbonato, que el bicarbonato pues es económico y ahí no hay ningún efecto adverso para nosotros, ¿no? Al estar en contacto con él. Y al regular el pH del agua, inmediatamente estás disminuyendo, por ejemplo, el tipo de bacterias que están que pueden estar en el agua porque mueren, ¿no? Cuando se cambia el pH. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. De nada.